Imagina la escena. Un expresidente del gobierno entra en una oficina en uno de los barrios, más exclusivos de Madrid. Se reúne con un empresario, hablan de negocios, de un proyecto millonario con inversores de Qatar. Sí, una reunión de alto nivel, lo que parece normal. Parecería. Pero es que 3 días después, ese mismo empresario es detenido. Y no en cualquier cosa, en una de las mayores operaciones contra la corrupción de los últimos años. Uf. ¿Coincidencia? ¿Mala suerte? Hoy vamos a analizar una reunión que es como poco explosiva. Totalmente. Porque no es solo una reunión, es una instantánea. Una que captura la intersección de la alta política, los grandes negocios y, una investigación criminal a punto de estallar. Justo a punto. Hoy vamos a sumergirnos en los detalles de ese encuentro del 17 de febrero entre José Luis Rodríguez Zapatero y el empresario Víctor de Aldama. Y para ello vamos a usar un artículo periodístico que lo documenta al milímetro, para entender qué pasó y, sobre todo, qué significa. Exacto. Nuestra misión es desentrañar quiénes son los protagonistas, por qué se vieron justo en ese momento y cómo encaja todo esto en el puzzle del llamado caso Koldo. Vamos a ello. Vale, vamos a situar la escena. Sábado 17 de febrero. Un sábado, además. Por un lado, tenemos a José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno. Por otro lado, a Víctor de Aldama, que en ese momento era conocido sobre todo por ser el presidente del Zamora Club de Fútbol. Sí, iba acompañado de su hermano, Javier. Y se reúnen en la oficina de Aldama en la calle Pinar de Madrid. Hasta aquí todo podría parecer normal. Correcto, una reunión de negocios en una zona noble de la capital. El problema no es el quién, ni el dónde, ni siquiera el qué, es el cuándo. ¿El cuándo? Se ven un sábado, y el martes siguiente, apenas 72 horas después, los hermanos Aldama son detenidos. Es que esa proximidad temporal es lo que hace que salten todas las alarmas. Es que 72 horas en este mundo no es nada. Es prácticamente la víspera. La víspera. Pero hay un detalle en la información que lo convierte todo en una escena de película de espías, casi. Aquí es donde la historia da un giro de guión espectacular. El artículo revela un dato que lo cambia todo. La reunión no fue secreta para las autoridades. ¿Cómo? Ni mucho menos. Víctor de Aldama llevaba tiempo bajo una intensa vigilancia por parte de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que la UCO estaba literalmente en la puerta, viendo llegar a todo un expresidente del gobierno a la oficina de su objetivo número 1? Exactamente eso. No es que se enteraran después por un chivatazo, ¿no? Ya. El encuentro formaba parte de los seguimientos que estaban realizando en la fase finalísima de la investigación. O sea que lo tenían todo controlado. Sabían que la reunión iba a producirse, quiénes iban a asistir y dónde. Esto es crucial, porque significa que para los investigadores esa reunión era una pieza más de su investigación. Eso es un dato increíble. Si sabían que un expresidente iba a reunirse con su objetivo principal, ¿por qué no intervinieron? Pues... ¿O es que, para ellos, documentar esa reunión era más valioso que cualquier otra cosa? Probablemente lo segundo. En una investigación de esta envergadura, cada movimiento, cada contacto es una prueba potencial. Claro. O una línea de investigación. Documentar quién forma parte de la red de contactos de tu objetivo, especialmente a ese nivel, tiene un valor incalculable. ¿Ver llegar a Zapatero no es una razón para precipitar las detenciones, entonces? No, al revés. Es para tomar nota, fotografiar, grabar y añadir un capítulo más al informe que en 48 horas estaría sobre la mesa del juez. La escena es potentísima. Imagínate, los agentes observando mientras dentro se hablaba de negocios millonarios. Entonces, si no era por el tema de las mascarillas, ¿qué se investigaba? ¿De qué hablaron? El artículo es muy claro sobre esto, y la historia se complica todavía más. Pues no hablaron directamente de la trama, sino de otro negocio faraónico. Un proyecto inmobiliario para construir 60 viviendas de lujo en La Moraleja. Una de las urbanizaciones más exclusivas no solo de Madrid, sino de toda España. Para que nos hagamos una idea de la magnitud... Dilo. La operación tenía una inversión estimada que quita el hipo, 120 millones de euros. 120 millones. Y el dinero, según la fuente, provenía de un fondo de inversión catarí. Sí, un actor internacional con un músculo financiero gigantesco, listo para apostar fuerte por el ladrillo de lujo en la capital. Y si conectamos los puntos, empezamos a entender el porqué de la reunión.
Claro. Este megaproyecto, a pesar del dinero que había detrás, estaba bloqueado, Atascado, según el artículo, por trabas burocráticas en el Ayuntamiento de Alcobendas. que es el municipio que tiene la competencia urbanística sobre La Moraleja. Exacto. Y aquí es donde la figura de Zapatero entra en la ecuación. Aldama no llama a su puerta por casualidad. No. Lo hace por una razón muy específica. Su conocida red de influencias y, en particular, sus excelentes contactos en Qatar. Claro, la propuesta que Aldama le pone sobre la mesa es que el expresidente actúe como mediador. Que use su peso político, sus relaciones, para desatascar la operación. Una llamada, un correo, facilitar una reunión al más alto nivel. En definitiva, abrir esas puertas que, para un empresario, por muy importante que sea, a veces están cerradas a cal y canto. Ya sea en la administración o en los círculos de inversión internacionales. Justo. Esto toca un nervio muy sensible en España, ¿no? La idea de que el poder político no termina al dejar el cargo, No, se transforma. sino que se transforma en influencia en el sector privado. Es un caso de libro de lo que se suele criticar como puertas giratorias. Pues es un ejemplo perfecto de cómo funciona esa zona gris. Las puertas giratorias suelen referirse a políticos que pasan a consejos de administración de grandes empresas. Sí. Pero esto es una variante más sutil. El exlíder que se convierte en un consultor o mediador de lujo. Su valor no es su conocimiento técnico, entonces. No es su agenda. La capacidad de levantar un teléfono y que al otro lado responda un ministro, un emir o el CEO de un fondo soberano. Y Zapatero tiene una relación notoria y pública con Qatar. Notoria. Ha viajado allí en numerosas ocasiones, ha mediado en otros asuntos. Aldama no lo elige al azar. Elige una llave que cree que puede abrir la cerradura de su problema. Y esto nos define a la perfección el perfil de Aldama que describe el artículo. Sí, No es solo un comisionista, es algo más. es lo que el propio artículo y la investigación definen como un conseguidor. ¿Un conseguidor? Alguien cuyo principal activo no es un producto o un servicio, sino su red de contactos. Una persona que conecta mundos que parecen inconexos: el fútbol, la política, los negocios internacionales. Su trabajo es saber a quién llamar para que las cosas sucedan. Exactamente. Y en su cálculo, para un problema de 120 millones, la persona a la que había que llamar era un expresidente del gobierno. Es que la imagen es casi de guión de cine. Por un lado, Aldama intentando desatascar un negocio que le puede reportar una fortuna. Y por otro, la sombra de la UCO planeando sobre él. La gran pregunta es si él sospechaba algo o si estos eran movimientos a la desesperada. Imposible saberlo con certeza, pero el contexto es cinematográfico. Totalmente. Y es que todo este drama del negocio inmobiliario ocurre con un telón de fondo que lo cambia todo. La razón por la que la UCO estaba en esa cuerda no era por un proyecto en La Moraleja. No. Era por algo mucho más oscuro, que ya estaba a punto de salir a la luz. Hablemos de esa tormenta perfecta que se estaba gestando. La detención de Aldama se enmarca en la llamada Operación del Orme. Una investigación de gran calado dirigida por el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional. Lo que ya nos indica que no estamos hablando de un asunto menor. Para nada. La operación investiga una presunta trama de cobro de comisiones ilegales en la adjudicación de contratos de emergencia. Para la compra de material sanitario durante los peores meses de la pandemia de COVID-19. Justo ahí. Y las cifras que se manejan son mareantes. La investigación pone el foco en contratos públicos por un valor total de 53 millones de euros. 53 millones. Y los organismos públicos que adjudicaron esos contratos son de primer nivel, los ministerios de Transportes e Interior del Gobierno de España. Y los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias. O sea, a todos los niveles. A todos los niveles. Y aquí es donde volvemos a ver el mismo patrón. El mismo modus operandi. El papel que la investigación atribuye a Víctor de Aldama es, de nuevo, el de conseguidor. ¿Otra vez? Presuntamente, él era la pieza clave que conectaba a la red empresarial con la administración pública. La persona que, gracias a su acceso y sus contactos, abría las puertas de los ministerios. Y facilitaba que esos contratos millonarios se adjudicaran a la empresa central de la trama. Exacto. Un papel por el que, según la investigación que cita la fuente, habría obtenido unas comisiones, digamos, más que generosas. Pues la cifra que los investigadores ponen sobre la mesa es de 5,5 millones de euros. 5,5 millones. Esa es la cantidad que creen que Aldama percibió como comisión por su labor de intermediación para conseguir esos contratos de mascarillas. Y en un momento de pánico y emergencia nacional, además. Que es lo que lo hace todavía más grave. Así que tenemos las dos caras de la misma moneda. Por un lado, el empresario que busca la mediación de un expresidente para un negocio inmobiliario, en principio, legal. Sí.
Y por otro, el presunto comisionista en el corazón de una trama de corrupción multimillonaria. Y ambas facetas colisionan en esa oficina a solo 3 días del desenlace. Es asombroso. Es que es increíble. Colisionan de una forma tan visible que la propia Guardia Civil lo documenta. La reunión se convierte sin que quizás sus protagonistas lo supieran. No, seguramente no. En el último acto antes de que cayera el telón. Lógicamente, cuando todo esto se hace público, la pregunta era inevitable. ¿Qué dice el expresidente? El artículo también recoge la versión oficial, la que se ofrece desde el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y es una respuesta que, desde el punto de vista de la comunicación de crisis, es de manual de libro. ¿Una estrategia de control de daños? Muy calculada. Lo primero y más inteligente que hacen es confirmar la reunión. Claro, sería absurdo negarla. Absurdo y contraproducente, sobre todo sabiendo que la UCO la tenía documentada. Negar un hecho que la policía ya conoce es el primer paso hacia un problema mayor. Pero claro, la confirman llenándola de matices para marcar distancias. Efectivamente. Según su versión, fue una reunión muy corta de apenas 15 minutos. 15 minutos. Admiten que Aldama le pidió ayuda, una mediación en lo que califican de conflicto empresarial. Y aquí llega la frase clave de toda su declaración, ¿no? La que busca construir un cortafuegos. Afirman que Zapatero escuchó y declinó realizar ninguna gestión. Es una forma de decir, sí, la reunión existió, sí me pidieron el favor. Pero mi respuesta fue un no rotundo. Se traza una línea muy clara entre el hecho de reunirse, que es innegable, y el de implicarse, que niegan categóricamente. Pero a ver, ¿es una explicación suficiente? El simple hecho de conceder la reunión, de escuchar la propuesta a una persona como Aldama, ¿no envía ya un mensaje por sí mismo? Esa es la pregunta del millón. ¿No legitima de alguna manera al interlocutor? Va al núcleo de cómo funciona la influencia. Desde un punto de vista analítico, lo relevante no es tanto si Zapatero aceptó o no hacer esa llamada. Ya. El mero hecho de que la reunión se produjera ya es tremendamente significativo. Nos habla de esas redes de poder e influencia que perviven. Y que a menudo se fortalecen, ¿no? Y se fortalecen mucho después de que una persona abandone un cargo público. Claro, el acceso a un expresidente del gobierno no lo tiene cualquiera. Que Aldama lo considere una opción viable y además lo consiga, dice mucho. Por supuesto. Que un empresario que está a punto de ser detenido en un caso de corrupción de esta magnitud crea que una de sus mejores cartas es llamar a un expresidente Y que consiga sentarse con él. es una fotografía muy reveladora de cómo funcionan ciertos círculos de poder, independientemente de si Zapatero conocía o no las otras actividades de Aldama. Da igual. La reunión en sí misma es un testimonio de cómo se busca, se ejerce y se percibe la influencia al más alto nivel. No se trata solo de legalidad, sino de la estética del poder y las puertas que sigue abriendo. Resumiendo el panorama, entonces, tenemos una coctelera con ingredientes de alto voltaje. Sí. Una reunión entre un expresidente y un empresario que está a punto de caer. El motivo aparente, un negocio inmobiliario de 120 millones con capital catarí. El motivo real de la vigilancia. Una investigación masiva por corrupción con contratos de mascarillas durante la pandemia. Y como testigo silencioso, la Guardia Civil, observándolo todo desde la distancia. Es una trama con múltiples capas de lectura. El artículo nos da el quién, el dónde, el cuándo y las dos versiones del por qué. La versión oficial y la de la investigación. Por un lado, la versión del negocio inmobiliario. Por otro, la de la investigación, que lo ve como un contacto más de un conseguidor bajo sospecha. Nos presenta los hechos documentados y las declaraciones. Al final, lo que más inquieta es pensar en lo que no vemos, en lo que no se llega a investigar. Es la foto del preciso momento antes de que una presunta red criminal se venga abajo. Y nos obliga a preguntarnos cuántas conversaciones similares en las que se cruzan los grandes negocios, la alta política y la búsqueda de influencia ocurren cada día sin que una investigación judicial las ilumine. ¿Cuántas de estas reuniones en las que se pide mediación sí tienen éxito y nunca llegamos a conocerlas? Esa es la verdadera pregunta que plantea esta historia, mucho más allá de sus protagonistas concretos.